Espacio de análisis con Rorian Hancar Márquez. Buenas, mi nombre es Rorian Hancar Márquez, conductor del programa Espacio de Análisis. De una vez los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube Espacio de Análisis y en Patreon. Nos hallamos de la misma manera, Espacio de Análisis. Igual en el resto de las redes sociales. El tema de hoy, el que estamos en pleno proceso de análisis, se refiere a la cultura de la estupidez o la fábrica mundial de idiotas para el control social. La palabra idiota es de origen griego, que significa privado. El término se empleó en la antigua Grecia para indicar a una persona que no se preocupaba por los asuntos públicos, los asuntos de Estado, los asuntos políticos. A su vez, en latín, la palabra significa o se aplica para una persona sin educación o ignorante. En la contemporaneidad, los grupos de dominio, como hemos decidido llamar en este programa, aquellas organizaciones mundiales o intermundiales que aspiran o desarrollan como su arquitectura de visión y misión es promover o mantener o instaurar el control social a nivel global con diferentes estrategias, es el caso de desarrollar la cultura de la estupidez o fábrica mundial de idiotas para el control social. Para ello, estos grupos promueven la cultura de la estupidez con algunos objetivos muy precisos en su acontecer, como lo son específicamente el control político, el control social, el control económico, el control territorial, entre otros. ¿Y cómo lo hacen? A través de imponer valores de mediocridad con nuevos aparentes modelos de superación y estatus que generan prestigio, aprovechando, por supuesto, está el egoísmo que le es ius natura, que le es innato al ser humano, exaltando el egoísmo, generando la separación entre los individuos, valga citar a Maquiavelo, divide y vencerás, para proponer una novedosa forma de gobernabilidad a través de la ignorancia y por ende de la estulticia. Recordemos que la estulticia no es otra cosa más que la negación que genera el propio individuo de no querer aprender. El individuo que rechaza el aprender, el individuo que repele el aprender, que considera que aprender es precisamente una vulgata, que no es prestigioso y que por ende ha de ser promovido su vergüenza a través del bullying. Ello para imponer la ignorancia como centro de lavado de cerebros sociales. Para ello se aplica la estrategia de la ventana de Overton. Desacreditan el estudiar, desacreditan el pensar, desacreditan el analizar, entre otros. Desacreditan, por supuesto, la filosofía y su utilidad práctica o pragmática que enseña a los individuos a pensar en el menester del objetivo de la misma, que es el amor o la búsqueda, la cercanía de la sabiduría, es pisoteada, es perseguida y burlada con el objeto de que los individuos, por supuesto, tengan temor inclusive de ser rechazados socialmente por ser entes representativos de la reflexión y del análisis. Por ello imponen la frivolidad y por tanto, como una nueva modalidad, ha de ser seguida la frivolidad, ha de ser seguida la estupidez, ha de ser seguida, por supuesto, como el valor novedoso, como algunos han dicho, lo chic, lo novedoso, la moda, lo que genera, por supuesto, prestigio. Mientras más bobo seas, más admiradores puedes tener. Y esto lo podemos ver, estas estrategias, a través, aplicados, por supuesto, no de todos, pero sí una gran cantidad de artistas que conscientemente se prestan para ello, científicos, algunos filósofos, ¿por qué no? Pues, es decir, hay toda una arquitectura pensada, racionalizada, utilizando individuos que son admirados o son impuestos como centros de admiración para las mayorías, inclusive a través del arte escénico, el arte pictórico,
La estratagema es mundial para ello, por supuesto está. Y es una especie de competencia por la estupidez. Logran maquiavélicamente dividir, como hemos dicho, y o separar a los individuos burlándose unos contra otros, quién es más tonto. Pareciera contrario a la naturaleza humana, que en su evolución la prosperidad de la racionalidad, la reflexión, el análisis y la concreción muy específica de buscar lo pluscuamperfecto, ya inclusive lo teleológico, lo que está mucho más allá de las causas últimas del pensamiento o la entelequia propia del humano, que lo ha distinguido, o lo debiera distinguir. Es como cuando poníamos el ejemplo en un momento que al individuo le van a cortar las alas, inclusive a través del sistema educativo que pareciere estar, por lo menos en Occidente, pensado para crear idiotas. ¿Por qué razón? Porque no se les permite hacer crítica al individuo. Como hemos dicho en otras oportunidades, el que critica es fustigado, es burlado, es perseguido y es considerado como un elemento negativo para este nuevo valor que intentan imponer, que es el de la mediocridad. Mientras los idiotas en manada se pelean por lo absurdo, se mantiene fácil el control sobre ellos. Es decir, las peleas que van a sostener estos individuos muchas veces es tanta la frivolidad que son cosas inclusive hasta absurdas o ridículas que llenan de vergüenza al pensamiento racional o la entelequia profunda que busca la compresión, como hemos dicho, de las causas últimas, no necesariamente de una visión filosófica, sino de un pensar simple, pero que genere, por supuesto, una estandarización de conceptos previamente analizados. Y busca esta estrategia aniquilar la reflexión lógica. La reflexión científica es perseguida nuevamente, pareciere el hecho medieval, pareciere que intentarán repetirse las mismas acciones en cuanto a una especie de oscurantismo. Nos hacen creer que el oscurantismo solamente perteneció a la edad medieval. Recordemos en la edad medieval o época oscura, como ha sido denominada en muchos casos por asociaciones y organizaciones de historiadores precisamente, pero no terminan de precisar o generan la confusión. Por supuesto se trata de poner, como se dice en griego, prosopón, poner una máscara ya para hacernos creer que no, pero pareciera que estuviéramos en una nueva fase o en una segunda fase del periodo medieval oscurantista, ya que se utilizan inclusive medios de comunicación a un objeto muy preciso de imponer una ignorancia, haciéndonos creer o haciendo creer a la mayoría de que el pensamiento de altura es simple y vana información, sin reflexión esta. Y por ello, aniquilar la reflexión, como decía, y aniquilar la lógica científica, aniquilar la filosofía y todas aquellas formas de pensamiento analítico es menester para esta, no ni siquiera vamos a llamar lucha de poderes, sino para esta imposición contemporánea de criterios únicos para la dominación. Y promueven, por supuesto, como ya hemos dicho, la estulticia y castigan con bullying a todos aquellos individuos que intentan librarse de ellos. Por tanto, podemos definir, podemos entender, podemos comprender, podemos enunciar que estamos frente a un nuevo tipo de peligro. A un peligro que acecha lentamente, que va persuadiendo, que nos va aparentemente convenciendo, que nos va imponiendo nuevos criterios, nuevos valores desordenados, valores vergonzosos, valores de mediocridad, con el ánimo, por supuesto, está de desvanecer el fortalecimiento último y más perfecto con el que dotó la naturaleza al humano, que es su conciencia con su reflexión y por ende, por supuesto, el análisis conciencial, valga citar, como lo dijo en un momento determinado, en este caso, por destacar a Descartes,
Je pensé donc je suis. Yo pienso y luego existo. Es decir, el principio de una visión reflexiva, ¿ya?, que pone los pies en la tierra por primera vez bajo los principios racionales, entendiendo que la conciencia ejerce su conciencia en su propia conciencia, autodeterminando la existencia del individuo. Es importante resaltar, por supuesto, una de nuestras intenciones es que en diferentes lugares, centros de pensamiento, de reflexión, como pudieran ser universidades, escuelas, high schools, liceos, entre otros lugares de reflexión, pudiera ser considerado este tipo de planteamientos con el objeto de retomar o generar, por supuesto, una antifuerza, por llamarlo de una manera, una forma de resistir este tipo de violencia que es sutil, pero es violencia a fin de cuentas porque trastoca los derechos propios del ser humano, como lo son el derecho innato, natura, valga la insistencia, el derecho a tener, a ser respetado en su entelequia, en su forma de pensamiento reflexivo y racional. Por tanto, podemos concluir que una intención definitoria de estos grupos es la creación, la promoción, la gerencia y el estímulo del nacimiento y desarrollo de una cultura de la estupidez como fábrica de idiotas para ejercer sobre ellos el control social a nivel mundial. Esperamos que el programa haya contribuido con el análisis y el pensamiento reflexivo de todos ustedes. Tratamos de contribuir o coadyuvar con la mejora o la ampliación de la comprensión de temas neurálgicos para el tiempo contemporáneo. De igual modo, les invitamos nuevamente a suscribirse en nuestro canal Espacio de Análisis en YouTube y de igual modo en Patreon, Espacio de Análisis. Asimismo, con el mismo nombre, nos encuentran en todas las redes sociales. De momento, hasta la próxima. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Espacio de Análisis con Rorian Hankar Márquez.